Ahora sí, retomamos la transmisión en vivo. Estamos tratando de ajustar algunos problemillas que tenemos, que algunas personas no nos pueden, no se pueden conectar, pero ahí vamos a ver qué es lo que pasa. Estamos hablando sobre qué pasa con los ovnis y la iglesia, digámoslo así en general. Y bueno, las personas que se empiecen a conectar, que nos avisen si realmente se han podido conectar para este programa en vivo. Estamos entre amigos todos los viernes desde las 22 horas en adelante. Continuamos, Darío, con lo que estábamos conversando para... Sí, bueno, la iglesia, entremos de lleno en el tema. Pero es que ese era para la próxima. Sí, no, sí, pero por ejemplo... el próximo capítulo era dedicado a esto. Bueno... Bueno, todas estas conversaciones llevan, en todo caso, llegamos a lo bíblico, a lo religioso, ¿no es cierto? A lo que está creado, en todo caso, nuestra civilización está creada en base a estos escritos bíblicos. Sí, pero también está escrito en base a los descubrimientos arqueológicos, pero lamentablemente con todas estas pinturas rupestres que no se pueden esconder porque ya son patrimonio de la humanidad, con todos los descubrimientos arqueológicos como Göbekli Tepe es un lugar en Turquía que fue descubierto a principios de los 2000 por allá, y después se retomaron por el 2012, 2013, donde realmente se destruye la historia con ese descubrimiento. La historia se va en este caso, como tenemos en el video justamente saliendo al aire, las diferentes formas y culturas que han salido a través de nuestras diferentes épocas. Correcto, ahí hablamos de los gigantes, ¿verdad? Mira las imágenes de... Sobre todo los descubrimientos, es que ese es el problema. La historia no cuadra, en este caso, con los descubrimientos arqueológicos. Ni la bíblica, ni... hay muchas... Incluso se han tratado... Es decir, los teólogos y los que han descubierto cosas y tratando de... Y no quiero polemizar con esto, solamente me voy a la parte arqueológica. Han tratado de poner triángulos en orificios cuadrados. ¿Te fijas? Es decir, los han forzado de alguna manera para poder hacerlos calzar, pero no calzan. Y esos también han sido sacados de otros libros y de otras historias que son muchos más antiguas. Entonces, se nos acoplan Entonces, todo eso, la historia sigue siendo de alguna manera modificada. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué la humanidad hace 12.000 años, y antes de eso, otros 12.000 años más antes, han habido particularmente desastres catastróficos? Sí, eso está hablando de... Cada 12.000 años. ¿Por qué? Y si tú te lo fijas, el 12 sale en todos lados y lo tenemos nuevamente acá. ¿Ah? El 12 lo tenemos 11 más 1, 12, 10, 12, 12, 12 y la mitad de 12, 6. Incluso lo tenemos hasta en los relojes, es decir, los 12 apóstoles, tenemos por ejemplo también los 12 signos del zodiaco, tenemos los 12 meses del año. Si vas mirando el 12 siempre se va repitiendo, pero estas pinturas rupestres... No creo que sean casualidades. No, y por eso te digo, también la historia se ha tergiversado con los descubrimientos egipcios, que los egiptólogos han tratado también lo mismo que los teólogos, tratar de cuadrar y meter triángulos en orificios cuadrados. ¿Se fija? ¿Por qué? Porque si vuelven más atrás en la historia, se siguen topando con hechos arqueológicos que no se pueden conllevar con la historia. Y ahí es donde nos topamos. ¿Qué está sucediendo? Estas personas que estuvieron hace 12.000 años, que pudieron, después porque, y volvemos a la historia, cuando se han hecho descubrimientos como en Alaska, en Siberia, se han hecho descubrimientos de estos miles de animales que murieron y perecieron en cosas de segundos, y que incluso al sacar el hielo salía el olor fétido. Es decir, ¿cómo estaban todos juntos? ¿Por qué llegaron ahí? ¿Qué los llevó ahí?
Ahora, los que sobrevivieron supuestamente a esos fenómenos se toparon con todo esto, con todo lo que fue la miriada de objetos voladores, por decirlo, y ellos, ya no estaban las cámaras, no existía lo que tenemos hoy en día, y la única forma de plasmarlo fue a través, porque los pocos y nada que quedaron, quizás lo dejaron plasmado en estas piedras en todo el mundo, no es aquí. No es solamente en Australia, ni en Norteamérica, ni en Centroamérica, ni en Sudamérica, ni en Europa, ni en África. Es en todo el mundo. Los que pudieron sobrevivir a ese fenómeno se dieron cuenta de que todo esto que estaba ocurriendo en los cielos los dejaron plasmados de una u otra. Quizás no fueron los mismos que sobrevivieron, sino que sus generaciones posteriores. ¿Ah? Y los hechos arqueológicos lo demuestran. Demuestran los descubrimientos, por ejemplo, todo lo que se ha descubierto en Egipto. Se cree que la gran mayoría de los de las grandes, sin desmerecer lo que pudieron hacer cada dinastía, pero muchos de los, por ejemplo, las pirámides y muchas otras, ya estaban mucho antes de que llegaran los egipcios. Se ha descubierto y todos los arqueólogos que han estado, es decir, han sido metódicamente científicos que han hecho descubrimientos importantes, se han ceñido a los protocolos y han descubierto, por ejemplo, que la pirámide de Giza junto con la Esfinge estuvieron cubiertas de agua. Muchos hablan del diluvio, ¿cierto? Que fue real, que nadie pero que no es, la Biblia lo toma, pero lo toma de otros libros que son más antiguos, como por ejemplo los escritos sumerios, que tienen casi 5.000 o 7.000 años más antiguos que la Biblia. Entonces, la pregunta es ¿quién le copió a quién? Es decir, ¿te fijas? Y los sumerios todavía no existía lo que era el pueblo hebreo, que ahí es otro tema de dónde sale, si uno se va a la historia. Estudiar la historia es muy entretenida, para que nos gusta, pero ahí también te vas dando cuenta que la historia no es como te la cuentan. De hecho, hoy día, si uno va al meollo de la historia, te das cuenta que muchos iban arrancando y que habían faraones. Por ejemplo, hay un faraón que se parece mucho a Moisés, que era Anaketón, y que era casado, si no me equivoco, con Nefertiti, que también tiene muchos paralelos con la señora de Moisés. ¿Se fija? Entonces la pregunta es, y eran 2.000, 3.000 años antes de lo que supuestamente fue Moisés. ¿Será como a lo mismo que estamos hablando, o sea, al reseteo de los 12.000 años? Que cuando empieza de nuevo, obviamente queda todo afuera, quedamos... Sí, imagino. Blackout, y el que viene toma la historia del principio se queda con algo de la historia pasada y lo hace como propio, claro, de su... Imaginemos, tuvimos la suerte de ahora de que estamos justo los 12.000 años, y no estoy bromeando, pero estamos dentro de los 12.000 años. Colócale que viene un reseteo. Y ese reseteo, colócale que sobrevivimos. Les contamos a nuestras descendencias, a nuestros nietos en este caso, de que nosotros teníamos televisores y que había alguien adentro que lo transmitía de otro lugar, ¿cierto? Después que nosotros partamos a mejor vida, nuestros nietos se lo cuentan a sus nietos, es decir, a nuestros bisnietos. Entonces, ¿cómo se lo contarían? Oye, te fijas, la leyenda dice... O sea, es como el Cagüín. Claro, no, la leyenda, es decir, pero nunca queda igual. No, me refiero yo, el que se haya contando la historia a claro, través de las generaciones, pero sabes que empieza de una forma y terminan en otra. Pero sí tienen algo de verdad. Sí, estamos claros en eso. Pero sería, oye, venían de otra dimensión. Estaban en una dimensión y aparecían de la nada. En una caja. Claro, en una caja aparecía, era un oráculo. ¿Ah? Y ese decía que iba a llover, weón. ¿Ah? y llovía, pues, weón. ¿Ah? Y la gente se preparaba, o ese weón salía y decía, oye, no sé, mañana van a ser 32 grados. Y todos los weones decían, puta, el weón. ¿Ah? Nos vamos a coser mañana, puta, que hace calor. O va a hacer calor, y ya estaban rabiando antes. ¿Y cómo sabían? ¿Te fijas cómo esas generaciones le iban a explicar a las otras generaciones de que eso sucedía en este tiempo?
¿Te fijas Claro. que es difícil? Y eso se transformó en leyenda. Por eso cada leyenda, la gran mayoría del mundo arqueológico y científico, paleontológico, hace que las leyendas les dicen, no les toman importancia. Dicen, no, son cosas de la imaginación. No es así. No es cosa de la imaginación. Simplemente han sido una tergiversación, pero de hechos que sí ocurrieron. De la historia. Claro. De hecho, si tú vas al meollo de los escritos de Platón y vas a Timeo y Critias, te das cuenta que cuando él habla de la Atlántida hay muchos detalles que él menciona sobre la Atlántida de que son reales. Incluso menciona de que los atlantes tuvieron guerra con los atenienses, pero no los atenienses de su época, sino de una época totalmente antigua que se le llamaba hiperbóreos y que también eran y todo eso encaja, pero claro, la gente lo toma en forma directa y dice, no, que Platón estaba loco, que él tomó historia. No, toda, y como Herodoto, Tácito y Flavio Josefo, historiadores que en ese tiempo tomaron muchas cosas, por ejemplo, y que se daban cuenta de que habían tergiversaciones. Pero ellos las transmitían como las trataban de ser lo más fieles que podían. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué cada 12.000 años se resetea el planeta? Bueno, ya se está hablando del reseteo. Sí, de hecho lo quieren hacer. Bueno, ese ya es un tema más delicado. Nosotros tenemos que buscar hacer una reunión de pauta, compadre, ¿verdad? Porque tenemos que tener cuidado. Lamentablemente las plataformas se han puesto como, en este caso como, podríamos decir, policía del pensamiento, y tratan de que las personas no sepan al 100% como hace 3, 4 años atrás, de que uno podía decir lo que quisiera. Porque ese es libre albedrío y a la vez libertad de expresión. Mientras yo no haga daño físicamente, ni tampoco le haga moralmente a otra persona, no tiene por qué. Pero vamos a llegar a eso, lamentablemente para allá vamos. Pero tiene un porqué. Todo tiene un porqué. El porqué principal en este caso es porque la información está siendo censurada. Y sabemos, nosotros vivimos. La censura siempre es de parte de todo aquel que quiere ser un tirano y que la verdad no salga a la luz. Porque cada vez con los medios, las redes sociales, que a todo esto nos pueden escribir en Facebook, a los compadres del sabor, aunque yo les tengo otro nombre por ahí, ¿Ah? Les tengo otro nombre, después lo voy a decir. A los compadres del sabor, y después pueden ver el video en YouTube entre amigos. La Calera. Entre amigos, La Calera. Porque hay una, ¿cachai? Entre amigos que se juntan. Son los fines de muchos, semana. son muchos. Claro, entonces te fijas, Lalo, lamentablemente, si nos damos cuenta, todo se tergiversa dependiendo para hacernos calzar y hacernos creer lo que el momento establecido lo demande. Tenemos el terremoto del 2010, porque ¿qué más claro? Y la gente todavía no lo puede entender, que los medios de comunicación masivos normalmente no están para informarnos realmente. E incluso, y lo digo con todas sus palabras, es decir, ni siquiera nuestras autoridades, por no decir gobierno, pero autoridades, tampoco nos dicen la verdad. Ahí tenemos el ejemplo de cuando nos dijeron que no había tsunami. Y nos estábamos ahogando casi medio país. ¿Se fija? Y era porque no hay que alarmar, dicen. ¿Pero por qué mienten? Las Torres Gemelas. Ay, bueno, ese es un tema más delicado todavía. O no mires hacia arriba. O no mires hacia arriba. La película incluso. Hay una película interesante. Pero Media loca la película. sí, pero eso es lo que también quieren hacerlo ver. Que los científicos, el descubre esto es un loco. Los medios de comunicación se rían de ti. Y que la gente se ría de ti hasta que es demasiado tarde. Si el mensaje es claro. Es decir, cualquiera que descubra algo que está fuera de lo normal se ha tildado de loco. Los medios de comunicación ya te están animando de que no van a creer en ti. Pero ¿quiénes son los medios de comunicación, por Lalo? Son unos payasos. Yo veo poco y nada de televisión, y lo que veo es siempre en la mañana, un poco tomando un café, pero te da risa el nivel de educación de estos tipos, y ahí te das cuenta el nivel de adoctrinamiento que tienen. Es decir, no se pueden salir de la versión, no tienen una opinión. Es decir, no como acá, como los compadres del sabor, o boca seca del sabor, como digo yo. ¿Ah? Pero no tienen opinión. Siempre están y fíjate, las noticias son repetitivas. Por algo son repetitivas. Para que te quede en el inconsciente colectivo siempre la misma mentira. Como decía el... Claro, si lo dijo un canal, lo dijo el otro, debe ser verdad. Debe ser verdad, po. Y si lo dijeron la autoridad, debe ser verdad. Y no es así. El mundo real y la lógica
el sentido común te dice muchas veces, no, eso no es así. Pero tú, si tú quieres ceder tu poder, es tu problema. Pero ahora, el gran problema de todo esto es que la gente sigue como simple oveja lo que dicen ahí, porque al repetirlo muchas veces se hace verdad en la gente. No es que sea una verdad, pero se hace verdad en la gente. Y eso lo dijo el ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels, que repite una mentira 1000 veces hasta que la gente crea que es verdad. Y así fueron como, no solamente los nazis, sino también los partidos, por ejemplo, los bolcheviques, y podemos contar por la historia, incluso son estudiados hoy día en marketing, porque es la mejor forma de repetirle a la gente que es tu necesidad de tenerlo. ¿Te fijas? Lo mismo te dicen, las pinturas rupestres son falsedad, no, esas cosas de cavernícolas. Pero quizás eran personas como nosotros, que realmente no tenían los medios, porque ya no habían los medios, porque fue demasiado tarde. Y ese es el problema. Hoy día hay un grupo de personas que cree en su foro interno de que son, y sigue existiendo, son mejores que nosotros. Serán parte de los dioses, es decir, son la mezcla de los dioses. Hay un libro bastante interesante con respecto a eso también. Pero son los que guían, en este caso, el mundo, los dueños de la granja. De la granja, tal como yo vi hace un tiempo, en el 2008, el vehículo que funcionaba con agua. Y que el proyecto fue eliminado y hasta muerto el creador de eso por el tema de las grandes empresas petroleras. Y dicen que no, es que no, ¿cómo puede? Oye, incluso el creador... Oye, pero a propósito de eso mismo, el Lalo me estaba mostrando una publicidad que hay de la Caja Los Andes, creo que es, Lalo. Sí, un videito, una propaganda muy linda. Y habla cosas ciertas, bien ciertas. No sé si lo están enfocando ya como para ese lado, seguro. Claro, porque la niña dice, tenemos tecnología para llegar a Marte, pero no tenemos la tecnología para limpiar nuestros mares del plástico. Va a dejar de ocupar el diésel, por decirte. Sí, es que ahí es donde está el problema. Es decir, o estamos enfocándonos mal o nos están mintiendo. Dice que estamos mal enfocados. No, yo creo que nos están mintiendo. Claro, que la tecnología, bueno, sí. No, me refiero a que la tecnología está mal utilizada, porque debería utilizarse para otro tipo de cosas, para salvar el planeta, para ayudar a las personas. En este caso, la energía limpia, que todavía no cuesta, viene hace cuántos años la energía limpia y todavía no puede salir a la luz. Todavía es demasiado desconocida, por decirlo así, o muy cara. Sí. Y así varias cositas que están, pero todavía es como muy escondida, como que todavía no las dejan salir, como que... Pucha, déjame ganar un poquito más. Bueno, ahí la grande. Claro, es que ahí entramos en la avaricia del sistema. Pero fíjate que, pero no solamente en eso, el ser humano se volvió tan cómodo porque les dieron la comodidad y ahora se las quieren quitar. Ojo, que en el fondo el ser humano ha tenido siempre la herramienta para, por ejemplo, con lo que hablabas tú. Pero todo aquel que haya descubierto algo importante siempre o se muere en circunstancias o lo eliminan de forma de frente, sacan su descubrimiento y ahí te das cuenta de que cualquier descubrimiento que vaya en contra de lo que el sistema requiere no va a salir a la luz, y la gente cree eso, cree que el sistema le dice la verdad. Y ahí te das cuenta, por ejemplo, este tipo que hizo el descubrimiento, y no solamente él, que a través del sistema de agua podía mantener una fusión constante e infinita, y a la vez el motor no se calentaba, se mantenía frío. Amanece muerto el hombre, y después su descubrimiento y su vehículo en Australia fueron robados, y hasta el día de hoy nunca se supo qué pasó. Entonces te das cuenta, ¿por qué? Porque hay una película de la reacción en frío también. Sí. Ahora, por eso digo, ahora significaba de que las empresas tenían que fabricar un auto, o quizás unos cuantos miles, y de ahí no iban a poder vender más, porque la gente no iba a necesitar más de eso. Yo creo que se hubieran tenido que dedicar a hacer neumáticos, y no hubiera faltado quien hubiera hecho un neumático que no se pinchara y listo, se acabó el problema. Pero hoy día, lamentablemente... Es antieconómico. Claro, sí. No va con la economía del país, no crece. Justamente. ¿Qué es lo que pasa con el país no crece? Es que igual es como
entre comillas, entendible de repente. Es que de algún lado se tiene que ir generando los recursos, y esa cuestión es una cuestión lógica, es como una máquina. Pero... Es que ahí yo creo que ahí se acabaría el comercio, por decirlo así, ya se eliminaría el comercio, el dinero, viviríamos a lo mejor de las propias plantaciones de cada persona, volveríamos al trueque, a lo mejor, quizás, no sé. Pero igual como que es otro ya, ese es otro tema, es para otro, pero tenemos que ser claros que también en el sentido estricto de la palabra, estas naves, este hecho que ocurre en nuestros cielos. Veíamos un video hace un poco que Luchito subió a nuestro canal, a nuestro grupo, y que fue acá en Melipilla, donde luces importantes se fueron viendo en los cielos y no eran cosas de imaginación ni aviones. Está claro que todo eso está descartado inmediatamente, la posición, todo. La pregunta es ¿por qué? ¿Estamos viéndolo? Ahí estamos viendo los videos. Oye, es lo mismo que es? Esto es en Santiago, en Melipilla. En Melipilla. Sí, esas 3 luces que iban bajando, sí. Entonces, tampoco son drones, los drones no tienen ese tipo de sistema de iluminación. ¿No? Demasiado, sí. Aparte, bueno. Porque ahí hay buena distancia donde están. Claro. Es lo mismo que en Brasil también hay bastante avistamiento por los aviones de pasajeros que han visto infinidad de ovnis. Ahora, mi pregunta es, ¿todos estos ovnis que se ven son extraterrestres o son intraterrestres? O interdimensionales. Ahora, yo hace tiempo leí un libro, no recuerdo el nombre en este minuto, pero me recuerdo una de las experiencias supuestas en Brasil. Ocurre que, bueno, también no sé quién era más primitivo en este caso, donde bajó un objeto volador identificado. Eran primitivos los que venían bajando o los que lo estaban esperando. ¿Por qué? Porque cuando bajan los lugareños de ahí les tiraron palo y piedra. Pero mi pregunta sigue siendo, si son tan inteligentes, ¿cómo bajan ahí? Claro, los lugareños obviamente se asustaron y atacaron a este objeto. Pero fíjate que este objeto se defendió con ciertas luces y cayeron fulminados como 4 o 5 personas, de las cuales salían todos aterrorizados. Entonces, muchos creen que el fenómeno ovni es un fenómeno positivo, que quieren ayudar a la humanidad. Pero si quisiera ser así, y no sé, eso es abierto al debate, lamentablemente no lo podemos saber porque la gran mayoría de las abducciones en el mundo son negativas. Y los supuestos positivos, que eso hacen a través de los contactados y todo este cuento, que también se hace una religión y todo un movimiento, siempre hay información falsa. Y ahí tú te das cuenta de qué lado trabaja. Estos supuestos contactados siempre dan información del futuro y nunca pasa. O después las cosas se tergiversan en el camino, es todo un cuento. Entonces, mi pregunta siempre ha sido la misma. Estos objetos voladores o los tripulantes, porque sabemos que es una tecnología, hay tecnología también humana, eso también lo vamos a tocar en un próximo programa, pero la pregunta sigue abierta, es decir, ¿qué supuestamente, si vienen a salvar a la Tierra, supuesto de nosotros mismos, quizás ellos mismos fueron los culpables de que nosotros estemos en este instante? Porque supuestamente, digo que esto es un supuesto, ellos, ciertas entidades entregaron tecnología por persona, en este caso a los gringos. Ahora, y esa tecnología hasta el día de hoy ha avanzado tanto, pero al final de cuentas está siendo más para controlarnos que para ayudarnos. Sí, ahora, Darío, por ser volviendo al inicio de este supuesto, ¿no es cierto?, esta supuesta premonición que hizo este muchacho, de estos cambios y de lo que hemos estado también viendo, ¿por qué será que está pasando esto? O sea, tantos avistamientos, ¿será también parte de este plan? Bueno, pero esto fue informado, Hace, yo me acuerdo, más o menos
2 años más o menos atrás, leí yo de estos que tira las cartas y cuántas cuestiones, y otros que hacen, adivinan el futuro. Y dijeron que en el año 2000, este año y el 23, iban a haber muchos avistamientos y iban a hacerse muchas naves, y ya después se van a mostrar ya como que es un auto más que va por el cielo, o sea, yo creo que, y donde también él hace el llamado a que la gente se empiece a como acostumbrar, entre comillas, a lo que se va a ver. Ahora, no sé si será tan así, porque si vemos, por ser la película de la independencia, Día de la Independencia. el Día de la Independencia, ahí se muestra claramente y nadie hace nada al principio por... Es que si lo miras desde el punto de vista así, a ver, bien frío, ¿qué podríamos hacer? Nada. Su tecnología nos supera por mínimo la civilización más cercana, yo creo que nos supera como 1000 años en tecnología. Es muy poco. Lo único que podríamos hacer es defendernos a través de guerra y guerrilla, que se llama, que esa es la guerra sucia. Esa es imposible que la puedan evitar, que es la única que nos podría ayudar. Sí, es que... Claro, pero en el fondo es la única, no hay otra. Es la misma guerra que le hicieron a los gringos en Vietnam. Los gringos iban con toda su parafernalia, ¿cierto? De su tecnología de momento, de punta en ese minuto. Y los tipos seguían en cuevas, salían con trampas que eran indetectables a los sistemas que tenían. Recuérdalo, las trampas que tenían eran de palo. Sí. Por ende, todos los sistemas que tenía, incluso las minas, ahí en Vietnam, venían de mucho antes, las minas se hacían de madera. Entonces, estos detectores de metales no servían. Entonces, te fijas, era la única forma de repelerle la tecnología. Con tecnología que era igual, pero más antigua, pero todavía sí que sirve. Esa sería la única en este caso que serviría. Pero por eso, mi pregunta sigue siendo la misma. Es decir, estos objetos voladores están ahí, o mejor dicho, estas civilizaciones están ahí observándonos como esta granja de hormigas que somos nosotros, que estamos apuntándonos con unas armas, ¿cierto? Y estamos constantemente peleando entre nosotros, pero no somos nosotros. Son nuestros supuestos líderes, que en una de esas pueden ser ellos mismos, para mantener el divide y gobernarás. Claro. Porque nosotros, si tú miras, cada persona quiere el bien en general. Entonces, ¿por qué el mundo está como está? Quizás estos seres quieren que este mundo se mantenga así. Claro. Divididos. No hay otra. Divididos, porque Divididos. unidos somos peligrosos. Porque unidos somos demasiado peligrosos. ¿Qué fue lo que te conversaron en un capítulo anterior? Porque cómo pasamos de hace unos años a casi estábamos como en la flor de nuestro despertar, ¿no es cierto?, emocional, y caímos de nuevo a las nubes, a la tiniebla. Porque no nos dejan. Y ahí es cuando tenemos que darnos cuenta de que quizás estamos en una granja. O en esta Matrix, como es Pues la película. Qué interesante. yo digo, desde mi punto de vista, un poco va a contradecir lo que estamos hablando. Digo yo, pero si quisieran hacerle un daño, estoy hablando de los visitantes, ¿no lo podrían haber hecho mucho tiempo atrás? Quizás las civilizaciones que se destruyeron hace milenios atrás, porque existen muchas, no pocas, ojo con eso, porque hay demasiados vestigios. Eso es lo otro. Hoy día estamos encontrándonos con demasiados vestigios de otras civilizaciones que ya han existido y pisado el planeta. Y la pregunta, cuando se descubren, ¿quiénes fueron? ¿Cómo vivieron? ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue su esplendor y por qué cayeron? Es la pregunta de siempre. Se han encontrado, en las Islas Bimini, se han encontrado restos de civilizaciones que hasta el día de hoy todavía no se sabe quién las construyó. Algunos arqueólogos han dicho que han sido construcciones naturales, que es imposible. Te fijas ahí cuando los tipos tratan de cuadrar triángulos con cuadrados. Entonces, Claro, que
una explosión y se crearon las casas. Claro, es como les explicaba, así fuimos al home center, compramos todos los materiales para hacer una casa y le pusimos dinamita. Se hizo una casa completa. Imposible. Entonces, estamos hablando de, por eso te digo, matemáticamente es imposible, por no ponerle número. Es como las pirámides, qué tecnología usaron. Pero quizá... Que hoy en día todavía es no, imposible hacerla, con la tecnología que tenemos, es imposible hacer lo que ellos hicieron. no se puede. Entonces, y resulta que los que la construyeron eran tipos que no conocían la rueda. Por favor, ¿de qué estamos hablando? ¿De cuál están fumando? No la que están fumando ahí atrás, no esa. Ni la que están tomando tampoco. Pero te fijas, todos esos descubrimientos y esa, incluso en este libro que traigo acá, que es un libro bastante interesante, está en inglés. Y, flaquito. sí, se llama, este libro se llama Arqueología Prohibida. Este libro de Michael Cremo y Richard Thompson, que es bastante interesante sobre los descubrimientos justamente de aquellos que la paleontología y la arqueología no quiere mostrar al mundo. Este libro salió en el año 1990, está reeditado en el 2015. Hay una versión en español, pero es difícil de encontrar. Y este libro explica los descubrimientos incluso de millones de años. De millones de años de otras civilizaciones. Hecha por tierra la teoría de Darwin, que aquí también, y lo digo, ojalá lo pudieran encontrar en español porque las palabras técnicas son demasiado difíciles de pronunciar, con ese tecnicismo que tienen los científicos. Pero ojo, ellos descubrieron, no solamente ellos, sino que se encontraron con huesos humanos anatómicamente modernos, así como nosotros, de 2, 10, 15, 20, 300 millones de años. ¿Y por qué ellos no lo están diciendo ellos mismos, sino que muchos otros arqueólogos y paleontólogos que descubrieron cosas que supuestamente no deben existir y que derriban la historia? Ese libro fue salido en 1990, fue censurado en todo el mundo, hasta que en el 2015 ya se liberó. Se vino a hacer una traducción en español, creo que hay una, pero un poco más corta, da lo mismo, es buena, bastante buena, yo tuve la oportunidad también de leerla. Y esa es la pregunta. Por ejemplo, han descubierto dentro de piedras vasos con metales preciosos, también han descubierto martillos, también con interesantes materiales dentro de piedras que tienen, a lo que se le puede sacar es a los vestigios orgánicos que tiene alrededor, y también al sedimento, porque lo marcan por sedimento. Por ejemplo, 1000 años, 2000 años, 3000 años, 1.000.000, 2, 3, y así hasta abajo, donde fueron encontrados. Incluso hay unos esqueletos que fueron encontrados en una mina de carbón que tiene alrededor de 2 millones de años. Esqueletos anatómicamente humanos, y supuestamente el humano nace, llamémoslo así, la evolución hace 1 millón y algo, hasta cuando empieza, incluso le han metido al hombre de Java, Lucy en Australia, y así vamos contando muchos, y son todos desmentidos con los descubrimientos. Entonces todo eso nos va marcando de que estas pinturas, y volvemos a las pinturas rupestres, que han habido otras civilizaciones que han caído, y la pregunta es por qué cayeron. ¿Cuándo fue? Hace 1 año y medio atrás se descubrió un casco gigante, pero gigante, si tengo el video por ahí, me lo mandaron, donde un buzo encuentra un casco tipo espartano, pero tenía unos 3 metros, el casco. Obviamente, inmediatamente fue comprado por lo más rápido posible para poder salir del mercado en este caso. Pero, ¿cómo O sea, que pueden haber construido un casco de Sí. 3 metros. Ahora, que alguien lo hubiese usado ya es otra cosa de la historia. Justamente. Entonces, ahora, pero y la data del descubrimiento, todos estos descubrimientos, por ejemplo, que se han hecho de casas, o por decirlo así, ornamentos, casas, construcciones, edificios, e incluso, se podríamos decir, de la destrucción de árboles, y ese también va a dar para otro programa, que tienen alrededor de que su base deben tener unos 400 metros, 500 metros Los de árboles. base. Y ha estado siempre en nuestros ojos, siempre, incluso en películas nos han mostrado de frente,
y nosotros no hemos podido verlos. Es decir, no veo el bosque porque los árboles no me dejan, típico. Pero esos árboles, y la pregunta es, ¿quién los destruyó? Están cortados como cuando cortan, ¿tú has visto cuando quedan los chonquitos? Tal cual quedan esos árboles. Y que y lo que voy a decir puede sonar descabellado, no sale en este libro obviamente, pero sí hace una mención de que qué está pasando en ese sector. Es decir, no quieren aventurarse porque si la raíz, es decir, este tronco que queda abajo tiene 500, se saca por proporción de haber tenido unos 6, 7 kilómetros de alto. De altura, el árbol. Y me recuerdo a la película se llama esta última que salió. Avatar. ¿Te acuerdas de la 1 que sale un árbol que era gigante? Sí. Algo muy parecido. Curioso, pero interesante. Y el director también es interesante porque no es la primera vez que los muestra. El director lo ha mostrado en otras películas también. Se ha dado en ciertas partes, ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre de tantos nombres que tengo en la cabeza. Está en Gringolandia, en este estado donde está el Gran Cañón. Es un sector donde está seco hoy día, pero donde está petrificada la gran mayoría de estos árboles. Y si tú puedes ver, siempre te los han mostrado en varias películas, como en Volver al Futuro, aparece en la 3, en la última, en la película Encuentros cercanos del tercer tipo, en películas más recientes como La montaña embrujada y cosas por el estilo. Ahí aparecen. Y también, llamémosle, estas lamentables destrucciones que han habido de estos, la petrificación que se produce en estos árboles, es tan grande que hoy día incluso le decimos que están los surcos. ¿Está fijado cuando uno saca un arbolito y tiene como unos surcos? En Escocia hay uno que también está y no se sabe la procedencia de estas piedras. Entonces, y la verdad, si tú lo miras, es como los surcos de un árbol. La pregunta es, si se destruyeron, ¿cuándo fue? Y cuando fueron cortados, ¿quién los cortó? ¿Y qué tecnología usó? Este tipo de árboles está ahí si no me equivoco, están en Venezuela también ahí. Se le llama meseta a estos árboles. Porque hemos recordado que siempre en la naturaleza no existe nada perfecto ni cortado perfecto. Si está medio así en la naturaleza, si hay algo que realmente sea como recto, está como así, ¿cierto? Pero no es recto perfecto. Estos son rectos perfectos. Es decir, algo los cortó. Sí. Como las piedras de Giza o las de Baalbek, donde las piedras, por ejemplo, las piedras de Baalbek pesan casi 2.000 toneladas. Entre 800 toneladas a 2.000 toneladas. Hoy día todavía no se pueden mover esas piedras. ¿Y quién las puso ahí? El Líbano, en Baalbek o Gölbekli Tepe, en Turquía, donde se descubrió. Esa ciudad, digamos, incluso la iglesia se fue a meter ahí. Es interesante que siempre se vayan a meter a lugares donde se ha descubierto cosas que no les conviene. Pero, ¿por qué destruyen la historia? Porque resulta que ese sector lo construyeron casi 15.000 años antes de lo que es nuestra historia. Lo construyeron y después lo taparon. Ahora la pregunta es, ¿por qué lo taparon? ¿Por qué taparon esa ciudad? Y ahora la redescubrieron. Y no la taparon una vez, se la taparon 2 veces. Es una evidencia. Es una evidencia. ¿Te fijas? Entonces, y así se van encontrando. Y estos ya yacimientos que no se pueden ocultar, pero ya se trata de no tocar mucho. Graham Hancock, en su libro Los sacerdotes de los dioses, hace bastante mención sobre este lugar. Tiene libros bastante interesantes también él. Sí, es cosa por eso te digo, el que no quiere, como tú decías por Lalo, el que no quiere saber, no quiere buscar, no. Sí, o el que quiere oír lo que quiere escuchar, ¿no? O escucha lo que quiere escuchar, o oír lo que quiere oír. Oye, pero o va a guardar, pero tú tocaste un tema re interesante. Las películas realmente las películas realmente se están cada vez son más profetas. Sí, es que pues a veces yo le creo más a los Simpsons que a los mismos profetas. ¿Sabes por qué? Porque es una agenda. La agenda
se sabe qué es lo que va a hacer. ¿Cuál es la agenda de esta temporada? ¿2030? La 2030. Y esa es bien curiosa también la agencia. Todos los gobiernos del mundo la han adoptado. Es un tema que no podemos tocar muy a fondo, porque las políticas no nos dejan tocarla. Algún día podríamos hacer algún encuentro con los amigos, entre amigos, en un asadito, y podríamos conversar todos estos temas. Pero la verdad que la Agenda 2030 no es beneficio para la humanidad. Tienen que recordar, la gente, Luchito, puedes poner justamente esa imagen, pero primero que nada, la primera. Quiero que la vean. Esa imagen, como le decimos acá en Chile, al cole flecha, Baphomet, tiene una imagen en su centro, que después, pero antes, Luchito, antes de eso, fíjese en la posición de Baphomet, es una deidad que hasta el día de hoy, ojo, sigue siendo adorada por la élite. Es decir, la gran mayoría de nuestros líderes adora a esa imagen. Una es en la posición, su mano, fíjense que la posición está así, la misma posición que tiene Jesús en la gran mayoría de las pinturas, ojo con eso también. Pero en su centro tiene supuestamente el ADN, ¿cierto? Muestra la siguiente. Ese. Justamente, es una coincidencia que porque estos seres supuestos que crearon la civilización, Ahí vemos un ángel arriba, ¿o no? Claro. Y la serpiente abajo. Podría ser la cadena del ADN, que así por lo menos le dicen en el bastón de, en este caso, el caduceo, ¿sí? De salud también. El de salud, justamente. Pero fíjate que la imagen primera dice que el creador de nuestra civilización, para esta élite, es Baphomet. Es decir, es la oscuridad. Y dentro de eso, por eso lo enmarcan normalmente en sus tatuajes en forma de ángel y en forma negra. ¿Ya? Pero es una coincidencia, como dice ahí, bien dice, es coincidencia, no creo que sea coincidencia. Pero ojo, que nuestro ADN fue adulterado, porque nuestra secuencia de ADN, según los mismos descubridores de la secuencia, no es natural. Ahí tiene la posición de la mano de las pinturas, ojo, sí, con eso, de las pinturas que hoy día representan a Jesús. En este caso tú te puedes dar cuenta de la misma posición. ¿Te fijas? Que es la posición que hace Baphomet. Y si tiene una pequeña diferencia nomás y pueden encontrar a George Washington en un monumento que está en Washington, justamente, no sé si está en el Congreso o no, que tiene la misma posición de Baphomet. Está en la misma posición. Entonces, la pregunta es ellos dicen que el creador desactivó parte de la secuencia del ADN, por eso es dueño del ADN. Ojo con eso, ¿te fijas? Es cosa de ir hilando fino. La iglesia, la gran mayoría, no solamente de una, sino la gran mayoría toma como secuencia que este ser, como hizo la modificación en nuestro ADN, es el dueño de nuestro... Y esa modificación se empezó a hacer nuevamente hace 2 años atrás. Ustedes sabrán por qué, no lo puedo mencionar, pero se empezó a hacer otra modificación en nuestro ADN. Y esa modificación se hace a través de lo que nosotros llamamos cuando vamos a los hospitales, ¿cierto? Vamos y nos ponen algo, esa es la siguiente modificación. Por eso ellos dicen, y la élite sigue a este set, que yo no estoy en desacuerdo, que el que quiera adorar a quien quiera adorar, el problema es suyo. Pero cuando se meten con cada uno de nosotros, ahí es donde entra el drama. Pero estos seres, estas personas dicen que él tiene el poder y la potestad de modificar nuestro ADN como él quiera. Porque supuestamente él fue el que hizo la modificación del siguiente reseteo. Y ahora, como supuesto, viene otro reseteo. ¿Cuándo? Ojalá que no pronto, porque estábamos lo mejor nosotros, haciendo los mejores asados, entre amigos aquí. Es raro porque, por eso tenemos el caso de Elvir Puerta, que Elvir Puerta no tiene nada que ver con salud y está metido en un tema de salud. Sí. Entonces, es como raro. Bueno, pero... Sí, pues Elvir Puerta, justamente, todos estos tipos, como le digo, ellos han manipulado la historia
E incluso le han puesto oscurantismo a la Edad Media, y yo creo que está mal puesta esa palabra, porque en la Edad Media se construyeron catedrales que hoy día todavía no se pueden construir tampoco. Las grandes catedrales que se hicieron en Europa, hasta el día de hoy no se pueden todavía construir. Los grandes pintores. Esa imagen me gusta porque ese no es el gigante de Atacama. Sí, Y sale en la... sí, puede ser. A ver, aquí podemos como- darle puede un toque ser- así. Puede ser un tema cultural. Claro, pero es curioso sí que te pongan una, llamémoslo así, un georífico. Tiene otro nombre eso cuando son gigantes, pero no, lo pongan en un atuendo religioso. Es curioso, no deja de serlo. No puedo dar mayores detalles, pero sí es bastante interesante. Pero como te digo, la verdad que la gran mayoría de nuestros estamentos y autoridades, tanto religiosas como políticas, están dentro de un mismo, englobadas en lo mismo. Es decir, nadie se quiere salir porque todos son cómodos. Por ejemplo, tienen su dinero, tienen sus drogas, tienen su alcohol, tienen su cigarro, tienen sus vicios. Entonces nadie se quiere salir, nadie quiere pensar por Es sí que mismo. están en su zona de confort. Pero ¿qué pasa cuando El esta problema zona de es cuando confort se estás- salga? Es que eso es lo que han tratado de evitar. Han tratado de evitar de no perder esta zona de confort. Nadie discute de que lo que hagan sea malo, pero o sea, como dijimos en un principio, la gente va a ir donde se sienta cómodo y va a estar con quien se sienta cómodo. Pero es lo bueno, lo óptimo para... yo siempre me hago la pregunta, ¿es lo óptimo para todos nosotros los seres humanos? Que estemos tan ensimismados en nosotros mismos. Es bueno que la civilización se mantenga estancada produciendo solamente para unos pocos, porque eso es lo que hacemos, producimos por unos pocos. Es lo que la película Matrix, en cierta manera, propone. Es decir, se alimentan de cierta energía. Ahora, algunos pueden decir, sí, es cierto, pero ahí lo ponen como máquinas, pero estos vendrían siendo los arcontes, que podríamos otro tema para otro programa, donde se alimentan de nuestras energías. Y por eso también nos retienen en este círculo vicioso de problema, acción, reacción. Ellos generan el problema, pero ya tienen la solución, y nosotros hacemos la reacción. Entonces, nos mantienen en un círculo vicioso. No, si te va a tirar una bomba atómica, no, si te va a tirar una bomba atómica, no, y vamos a hacer guerra, o hacen la te guerra. mantienen ahí en la oscuridad, Claro, porque en la cuando- incertidumbre, que es lo que hablábamos. Claro, es decir, cada cierta cantidad de años hace que nosotros no nos enfrentemos a cierto. Están muy bien, estos buenos están muy cómodos, así que hay que cagarlo. Claro, lo otro que ellos saben, por ejemplo, también saben que hubo un grupo de personas en el mundo que ya no está pensando diferente y necesitaban identificarlos. Porque ya el sistema que tenían ellos no tenían cómo identificarlo. Entonces, salimos a la luz. Con todo lo que pasó, tuvimos que salir a la luz y tuvimos que atacar al sistema, porque no nos íbamos a quedar callados contra el sistema. Entonces, ahora estamos plenamente identificados, aunque nos interesa bien poco, a los millones que vemos en ese, nos interesa bien poco, algunos, no a todos, pero en el sentido de que es la única forma de decirle al sistema, no, pues esto no está bien. Deberíamos modificarlo o hacer que las personas pudieran tener y tener mejor información. Pero a veces yo digo, tendrán razón en mantener callado todo esto, porque quizás la gente no está capacitada para ciertas verdades, llamémoslo así. Es que son años de una historia De adoctrinamiento. de adoctrinamiento que se caería y se perdería todo. Sí, o sea, pero por ejemplo, Lucho, ¿qué pasaría si va a aparecer una gran nave y decían venimos de Marte, como de Marte, ¿de quién? Y dijeran, ¿saben qué? Nosotros somos sus creadores. ¿Qué pasaría con la gente? ¿Qué pasaría con las religiones? Bueno, yo creo que las religiones ya lo aceptan, porque muchos de ellos están de parte de este cuento. Pero ¿qué pasaría con la gente en común? ¿Se trastornaría? Los creyentes. Los creyentes. Es decir, porque ellos dicen, ya, son hora del cole flecha. Es decir, del diablo. O del diablo, como le dicen. Pero la pregunta es, ¿y si aparecen físicos? Así, tangente. ¿Ya sería obra del diablo? ¿Tendríamos que creer que ellos son nuestros creadores? Pero la pregunta para mí sigue siendo la misma. Y bueno, ¿y qué los cree usted? claro. Al final de cuentas vamos a llegar siempre a la misma pregunta.
Ahora la diferencia está en los millones de años de evolución, no de evolución, esa palabra nos tiene pegado, sino de pensamiento o de creación. Es decir, esos años que ellos han podido tener de experiencia, que es diferente a la nuestra. Quizás nosotros somos un planeta tan primitivo que todavía nos quieren mantener así porque es la única forma de que nosotros, algunos puedan salir, pero no todos. Porque hoy día me hacía la pregunta en la mañana, entrenando ahí, si este mundo fuera perfecto, porque Sí, si este mundo fuera redondo. por ejemplo, y la fuerza centrífuga que no me cuadra, pero no digo que sea así. Yo tengo varios amigos que son terraplanistas, mira, si tú lo miras por matemáticas les encuentro toda la razón. ¿Te fijas? No es que no la tengan, si la pregunta es quizás esto es algo, somos un furúnculo en algo mayor. Y Ya, pero hoy día está ahí entrenando. sí, hoy día están Te saco de lo que... sí, me sacáis al tiro. Bueno. Oye, una cosa, vamos a recordar a la gente que estamos entre amigos todos los viernes desde las 22 horas y los invitamos para que se adhieran, se suscriban a nuestro canal, La Calera y el Mundo Oculto, eso en YouTube, Y pueden también, y en Facebook en Entre Amigos. Así nos que pueden, para que nos pueden contactar. sí, y comunicarse con nosotros para pedirnos algún tema o dar su opinión, qué les parece el programa, qué tenemos que cambiarle. Esto es Entre Amigos, o sea, para darle gusto a todos. Así que Hoy día en la mañana, justamente después de todo lo que hemos conversado y tantos años que llevamos en esto conversando, Disculpa, Darío, pero ¿sí? no sé si... No, Juan Antonio de nuevo quiere saber de Roswell. ya, Juan, Ya, Rojas. ya que estamos en el tema... OVNI, sí. Pero tema antes de ovni. eso, para mí... Ya, estaba ahí entrenando. Sí, estaba entrenando y dije, este mundo, ¿qué pasaría si fuera como los religiosos creen en el paraíso? O, por ejemplo, si nos morimos y nos vamos al cielo, por ejemplo. Que de hecho unos dijeron que la vida era cíclica, te mueres y vuelves a nacer de Claro. nuevo y vuelves a vivir lo mismo que viste. Puede ser, es un bucle. Ahora, pero la pregunta es si morimos y vamos al cielo a tocar el arpa poto pelado. Ahí, todo el rato tocando el arpa. No tendría sentido tampoco, no aprenderíamos nada. Si yo te podría dar $1 billón, no sería malo, ¿tú los guardarías en el colchón y los dejarías ahí? No, pues lo disfrutaría, pues lo vivirías. Pues. ¿O los invertirías Pues lo para invertiría. poder seguir aprovechando? Sí, a la vez aprender, es decir, disfrutarlo, pero a la vez seguir generando. Ese es mi... Porque ahora... Bueno, va a depender de la persona en el sentido de su visión de vida. Po. Quizás, claro, si hablamos, No, pero hablamos a eso vamos. como economista, Claro, como pero, empresario, pero claro, si- lo puedes hacer para tu propio beneficio, como lo puedes usar para el beneficio de tu futura generación y familia y amigos o Pero es que o si para lo la comunidad. miras, si lo miras bien, Lalo, siempre lo vas a mirar a beneficio en general. Es decir, para tu propio beneficio, para los que vienen, y seguir generando. Correcto. Es decir, no vas a tomar $1 millón y Y lo vas a guardar. No, ¿para Porque qué? no tendría sentido No tiene tenerlo sentido. guardado. ¿Sí o no? Es como cuando reclamamos siempre que compráis losa y la guardáis por una ocasión especial. Po. Para cuando lleguen las visitas. Para cuando llegue la visita y ahí están, o te compráis el tremendo living o comedor y no lo ocupáis nunca. nunca Es llega decir, la- una el mesa de momento. pool y no la ocupáis Una nunca. mesa de pool y no Y la jugaba- copa, la copa de mesa para poder luz y y hoy cuestiones. día el estudio de Claro. televisión, la mesa de Bueno, pool que te viejo aquí. entrando a la pregunta, por eso digo, y la pregunta, antes de terminar este segmento de lo que estaba pensando, ahora, si nos vamos ¿al paraíso de quién? ¿Al paraíso de los mormones? ¿De los testigos de Jehová? ¿O de los católicos? ¿O de los musulmanes? ¿O de los Krishna? ¿O de los hindúes? ¿O de los...? Mira, yo por eso te digo, yo creo que hay algo neutro, que todavía no sabemos ni podemos diferenciarlo. Ahora, Juan Antonio siempre nos pregunta, en este caso de Roswell. Roswell, en 1947, supuestamente entra un objeto volador no identificado, como expliqué la otra vez. Estos objetos cuando entran a la materia, es decir, entran entre interdimensiones, porque no hacen viajes como la gente cree que se va viajando. Se cree que hay algunos que sí, pero viajan como planeta, es decir, como sector, como nave gigante, y que pueden viajar miles de años.
Hay otros no, que se saltan ese que con mayor tecnología y entran a través de la dimensión. Pero cuando se materializan, a veces tienen desperfecto, como hablábamos el otro día del Roswell chileno, al materializarse tienen desperfecto y obviamente caen, porque uno dice con la tecnología que tienen, cómo se habrán arreglado aquí donde Chávez, el sistema eléctrico. Entonces, cuando pasa esto en el año 47, Roswell, en Nuevo México, un objeto volador se cree, bueno, las versiones son encontradas. El ejército al principio había dado a conocer de que era un objeto que no se podía identificar, no se sabía si era una nave espía, en esos tiempos de posguerra, en este caso sabíamos que habían dos facciones, o era algún experimento también militar, pero al principio no se creía que podía ser un objeto hasta que se encontraron ciertas evidencias, y aquí que entra el velo del misterio, cuando después el ejército sale a desmentir lo que ya había dicho, que sí era una nave, que no la podían identificar, pero sí era una nave. Y después dicen que no, que era un globo aerostático, que es algo totalmente diferente. Un globo aerostático no tiene ni la cuarta parte del... el objeto que se encuentra tiene características muy particulares, en donde parte de su fuselaje, por decirlo, era muy flexible a la vez. Flexible, pero a la vez muy duro. Pero, claro, el impacto en ha sido muy fuerte. Donde hubieron testigos, de los cuales después algunos desaparecieron y otros entraron en lo que siempre pasa, en el desprestigio de las mismas entidades gubernamentales. Entonces, este supuesto fue recuperado, llevado a lo más cercano en ese tiempo, que era Groom Lake, que era una base pequeña en esos años. Después con los años se fue creciendo lo que nosotros llamamos ahora el Área 51, que en los años 90, cuando nosotros hablábamos del Área 51, la gente incluso decía, no, y los periodistas muchas veces hicieron reportajes de la locura de Roswell, que no existía, y después aparece. Entonces, yo me le hago la pregunta, ¿dónde están esos periodistas? ¿Ah? Se lleva esta nave a Groom Lake y se habla, bueno, cae en Roswell, pero después se traslada a Nevada. En Nevada, este aeropuerto que tiene es bastante extraño en todo caso. Tiene una una de las pistas de aterrizaje más grandes del planeta, y el otro es que el único acceso es por aire, y por tierra está vigilado, pero no se mueve una partícula sin que se sepa, dijo alguien por ahí. Y tienen cámaras también en lo que es el sistema de Cactus, camufladas, todo. Es un sistema que ya está muy vigilado, es difícil llegar, se pueden sacar algunas fotografías, hay gente que se ha arriesgado a llegar a sacar fotografías, pero el sector después se transformó en un sector de investigación, se le llama S4. Ahí estamos mostrando justamente una imagen del Área 51. Claro, ese es un supuesto entrevista. Sí. La verdad es que llega a ser... Claro, claro, el área S4, bueno, dentro del área 51. Ya, y Roswell, ya. Pero, por ejemplo, esa entrevista, yo la vi, la verdad que me saca, porque estos supuestos seres no tienen fonética, porque son, en el fondo, son androides. Bueno, si quiere, podemos escuchar el audio del video. Sí, no, sí. No se trata de una entrevista. Ahí explican de que él está colapsado en un accidente que hubo. No sé si podemos... Habla como si lo estuvieran escuchando. Lo que dice que podemos escuchar el audio. Tiene un pulsoxímetro conectado a su cuerpo. Vemos que se agita, pero vemos que al mismo tiempo está sufriendo varios paros cardíacos. Ahí vemos que su corazón deja de funcionar, luego se vuelve a agitar. Esto ha sido analizado por diversos especialistas en pulsoxímetros. Ya han llegado a la conclusión de que toda esta actitud es absolutamente real, y la coordinación entre la información del pulsoxímetro y lo que le está pasando al ser es absolutamente congruente. Por tal motivo, aquí vemos que el ser está prácticamente muerto. Las personas que están del otro lado de la cámara están muy inquietas, se mueven de un lado al otro, llegan a limpiarlo porque el ser está sangrando, tiene una hemorragia interna, se le ve parte de su cuerpo, se ve el pulsoxímetro,
pero desafortunadamente ya su cabeza está flácida y esto es sin duda alguna un video impresionante que merece ser reconocido como el video más impresionante. ¿Tiene nombre y apellido este? Tiene pues el nombre y el apellido de la persona que lo robó del área 51, del S4. Este video fue robado del interior de una instalación militar de los Estados Unidos. Jaime Maussan, un excelente investigador y presentador mexicano. Mira, ese video en particular yo pensé que era otro donde habla. Yo pensé que era ese, bueno, cuando no lo vi bien. Pero Jaime Maussan tiene la cualidad de entregar normalmente evidencia bastante interesante. También se sabe que no siempre ha tenido desaciertos con algunos videos. Mi pregunta, por ejemplo, si fuera, es decir, tenemos dos alternativas. Si el ser que está teniendo el colapso, como hay gente ahí mismo, si fuera una de las primeras veces que encontráramos estos seres, no nos meteríamos en una sala de que el tipo se le salga la sangre, esté respirando todo el cuento, ¿cierto? Supuesto por las bacterias, por un montón de cosas, a no ser de que estén preparados y a la vez, porque nosotros podemos preparar un montón de cosas, pero aún así desconocemos muchas cosas. A no ser que también hayan tenido ya experiencia con otro. Esa es otra pregunta. Ahí donde vamos a los casos antiguos. Claro, o de frente falso. Porque salir hoy día, sacar un video de una instalación donde el tipo de seguridad, estamos hablando de 10, 20 dígitos para poder salir. Ustedes saben cómo es el sistema de seguridad. Yo tuve la oportunidad de ver una entrevista hace 2 años atrás de un ex trabajador de otra área. Para allá te iba a llevarte Sí, de una conversación que tuvimos de un tipo hace tiempo atrás. Sí. Ellos cuando entran los desnudan, los pesan en un sistema de cámara, los desnudan y los pesan. Y cuando salen tienen que tener mínimo el mismo peso. Porque a la mayor variedad de peso, e incluso, si incluso nos han evacuado, se les hace otro tipo de registro que es como más invasivo. En el sentido de... haciendo ya un escáner. Claro, más claro. Entonces, ¿cómo sacas un video? ¿Cómo sacas un dispositivo de tal forma, a no ser que ellos quieran que salga? Claro. Esa es la única diferencia. Este descubrimiento... Entonces, si tú te das cuenta del nivel de seguridad de este tipo de circunstancias... ojo, y que después cada trabajador de esto es seguido y monitoreado el resto de sus días. Entonces, hay uno que sacó cierta evidencia cuando él dice, y lo deja claro, cuando ya todavía se podía sacar, porque después cuando los niveles de seguridad subieron, ya era imposible sacar evidencia. Y la evidencia que él pudo sacar, se la sacaron. Sí. La tenía guardada en un registro, digamos, en una muralla. Sí. Vamos a conversar de este... Sí. Es muy buena Es esa... entretenido el tipo ese. Porque no solamente ovni, sino que habla de muchas otras cosas, tecnología y Sí, varias habla de cosas tecnología, de bases, habla de viajes, no en el tiempo, sino a diferentes dimensiones. Él trabajaba como enfermero y era su nivel de trabajo militar que había sido condecorado, entonces, y aparte no tenía familia, así que dice que era especial para el trabajo. Lo dejamos para la próxima. O dejamos Jesús fue extraterrestre. También. Mierda. Puede ser que Jesús realmente, como empezaba al principio de este video, de que quizás el hombre no era de este planeta, pero físicamente no era de este planeta. Vamos a ver un pequeño video. O como dicen que era... Este descubrimiento hizo temblar al Vaticano. La Santa Sede está conmocionada luego de que se encontrase en Turquía una Biblia de más de 2000 años de antigüedad, pues en ella describe un final alternativo a la historia que ya conocemos de Jesús. Según describe este libro, Jesús no murió en la cruz, ya que alguien más tomó su lugar. También hace mención a un Jesús humano, sin conexión alguna con el Todopoderoso. Este controvertido manuscrito fue recuperado durante una operación en el área del Mediterráneo, cuando las autoridades atacaron a una banda que contrabandeaba antigüedades y explosivos ilegales. Expertos religiosos han examinado el libro y coinciden en que se trata de una pieza original. Está claramente escrito en letras doradas y en dialecto arameo, el idioma de Jesucristo. De ser el relato cierto, ¿crees que Jesús realmente no murió en la cruz? ¿Acaso vivimos engañados todo este tiempo?
Ay, ay, ay. Dejo el tema. Es parte de lo mismo, o sea. Sí. Sí, Pero, por eso. Es que por eso es lo que hablábamos hace un rato, de que para el creyente, el que No tiene que ver este programa. no, debería ser un golpe, pero a pesar que ya a muchos ya se le han caído ya del pedestal, pero con todo lo que ha pasado, pero bueno, todos decimos de que la culpa o sea, la culpa no es de la religión en sí, es de los que guían la religión. Es de lo que quieren aprovecharse de la religión. Sí, que bueno, ahora han estado con todo lo que ha pasado, como que han estado un poco más fuera de, como alejado un poco de todo el ambiente, Sí. porque antes se metían mucho en todo, en política, en lo que Porque fuera. en el fondo tenían se cierto metían. control, pero ya ahora no tienen control. Claro, por eso, a eso es lo que íbamos. O sea, nadie discute de que exista, de que estén ¿no es cierto?, que tengan estas sedes, que sea un lugar donde la gente se pueda reencontrar, que sea una con la familia en base a una creencia, pero de ahí a que se crean dueños y tomen decisiones por todos, es donde queda. Vamos a es tocar donde ese queda. tema, como digo, vamos a darle, Sí. digamos, vamos a dar la versión yo he estado, que la pues, gente no conoce. Claro, yo he estado tuve en un momento por el trabajo de disfrutar de ciertas como congresos, cosas de los jóvenes, y son actividades muy lindas también, sí, nadie discute, son cosas, vivencias muy lindas, porque también es un ambiente sano, familiar, musical, pero fuera de no es como que igual dentro de él no es todo como ay Dios y pórtate bien, y no, también es muy terrenal, muy lúdico. No beberás. No, sí, es que obviamente los muchachos Estamos todos en el infierno. los muchachos que participan son distintos, pero nadie discute eso, sí, es como lo mismo que decíamos, o sea, antiguamente prácticamente creaban las leyes. Esto se vive así, esto se hace así, y que impongan la forma de cómo tú tienes que vivir la vida en ciertas cosas es tonta, o sea, no tomes café. Ahora, tienes que entender también que cuando ya la iglesia empezó a perder su peso, se creó otra iglesia, que fue la iglesia científica, que tomó, llamémosle así, el bastón para seguir manteniendo y diciéndole al ser humano cómo tiene que vivir. Si tú lo miras, son un espejo de dos cosas que simplemente, lo mismo que conversábamos al principio, cuando se descubren cosas, o los mismos, llamémosle sacerdotes de esta iglesia científica, descubren cosas que les rompen su esquema, los demás sacerdotes son capaces de crucificarlo, para que no saque esa información. Es lo mismo que vamos a hacer nosotros en el siguiente programa. Así es. Bueno, La otra verdad de... la otra verdad. Vamos a también dejar ahí en lo de este personaje que dio una entrevista de que fue parte de una de las bases Sí, de investigación. Investigación. Lo vamos a dejar también para el próximo capítulo. Y ya nos extendimos demasiado producto de la baja de la tecnología que tuvimos de internet, que lo pudimos solucionar y volver a conectarnos en entre amigos, que fue Extra Large. Extra Large. Entre Amigos La Calera lo pueden encontrar en YouTube y en Los Compadres del Sabor en Facebook. Ahí pueden darnos sus comentarios, dejarnos su dislike y nos pueden seguir si quieren. Tienen que suscribirse en YouTube, suscribirse ahí y darle un me gusta, aunque nosotros dijimos que no leyeron, ¿no? Pero hay que suscribirse para que estén pendientes de todos los viernes, desde las 22 horas en adelante. Estamos en esta conversación amena, variada, entre amigos, porque un tema lleva al otro y así vamos saliendo un poco los esquemas, pero es la idea. Pero creo que estuvo bueno el programa. Damos las gracias a quienes nos acompañaron en este programa y los esperamos el próximo viernes con nuevos temas y atentos, que ya van a empezar a salir nuevos programas para el deleite de todos ustedes. Eduardo. Sí, ya para el próximo programa nos vamos a pasar 12-14 de noviembre, que
Está vaticinado por este personaje y vamos a ver qué va a pasar. Tal como decía, una cosa lleva a la otra porque al final toda esta triquiñuela de historia y mentira se unen unas con otras, así que ahí vamos a ir conversando una cosa con otra para que tengan toda la información que uno maneja, ¿no es cierto?, que usted quiere escuchar. Como dijimos, siempre no somos dueños de la verdad, sino que esta es una tertulia en la cual conversamos y la cual queremos que también sean parte. Así que con Darío nos estaríamos viendo. Estamos viendo el ¿sí? próximo. Yo creo que pero ya tendríamos que cambiar el estudio, tenemos que bajar ya a la parrilla. A la parrilla. No es mala idea. Sí, hay que bajar a la parrilla para el próximo. Con invitados. Sí, Con invitados. con más invitados. Podríamos invitar a Juan Antonio, que está ahí activo en las redes, para que venga a conversar. Sí. Ahí al compadre Toño lo vamos a hacer un programa especial para él y para otro artista que ya lo estamos más o menos planificando para sacarlo próximamente al aire. Así es, ya. ¿Nos estamos viendo entonces? Nos estamos vemos. viendo. La invitación para el próximo viernes desde las 22 horas. Mándenos sus comentarios, pídanos temas, nosotros los buscamos aquí, los interiorizamos y le informamos acerca de eso. Por su asistencia, por vernos, por escucharnos, muchas gracias, buenas noches.